Hoy vamos a analizar baterías, más en concreto baterías del IFEPO, baterías de 280 amperios. Vamos a ver si realmente traen o no traen 280 amperios. Además, os voy a contar cómo vamos a hacer para medir las baterías, con qué sistema lo vamos a hacer y además vamos a probar cómo funcionan los balanceadores y si realmente nos hace falta o no nos hace falta ecualizar las baterías cada vez que las compramos y podemos intentar que nos las ecualice directamente el NEI. Así que, con todo esto, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a comprobar la capacidad real de estas baterías EV de 280 amperios de LiFePO. La idea es comprobar con un cargador-descargador, con un tester de baterías, comprobar exactamente qué capacidad tienen y luego, después de comprobar la capacidad, lo que vamos a hacer es vamos a conectarlas en serie, hacer una batería de 4S y vamos a intentar cargarla a tope con un NEI conectado para ver si realmente podemos directamente montar las baterías, vengan como vengan cargadas, ponerlas con un NEI y que sea el NEI propiamente el que las balancee y no tener que dedicarnos a coger y tener que poner todas las baterías, equilibrarlas todas unidas, es decir, hacer un poco una burrada, es decir, hacerlo un poco a lo bruto. Estas baterías son gracias a la gente de TC Power que nos ha cedido muy amablemente estas 4 unidades de estas baterías EV. Abajo en la descripción os dejo los enlaces de compra por si queréis comprarlos y además os dejo un código de descuento que estáis viendo ahora mismo en pantalla para comprar las baterías con un descuento adicional para los suscriptores del canal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cargar y descargar las baterías. Lo primero que quiero hacer es comprobar la capacidad de esta celda. Para ello, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar este cargador de ZKE Tech, que es un cargador de baterías y descargador de baterías. Soporta hasta 20 amperios en descarga y 5 amperios en carga, lo que significa que, teniendo en cuenta que estos son 280 amperios, voy a tardar 3 veranos, pero bueno, no tenemos prisa. Y la idea de lo que vamos a hacer es cargar la batería hasta 3,65 voltios, que es el tope máximo que soportan estas baterías, y descargarla hasta el mínimo, que son 2,5 voltios. En esta carga y descarga, en la descarga vamos a ver cuánta energía sale de la batería y así vamos a poder ver bien realmente la capacidad que tienen estas baterías. Sobre todo porque además nos vamos a quitar cualquier otra cosa que nos pueda engañar, estilo BMS, inversores o lo que sea. Es decir, aquí directamente vamos a mirar la batería pura y dura, lo que hay realmente en esa batería. Este es el cargador de ZKE Tech. Lo bueno que tiene este cargador es que, si bien no es de mucha potencia y para estas baterías es un poco pequeño de más, porque vamos a tardar mucho, ya que, como os he dicho antes, carga a 5 amperios, con lo cual 280 amperios pues son unas cuantas horas, es más de 48 horas para cargar la batería, si viniera completamente descargada, que no viene, pero tampoco es que venga muy cargada, ya os lo digo. Y lo que sí que tiene que es capaz de descargar a 20 amperios, con lo cual ahí sí que va a ser un poquito más rápido, más concretamente 4 veces más rápido. La parte muy positiva de este cargador es que este cargador se maneja desde el PC, puedes manejarlo desde el PC que estáis viendo aquí ahora mismo. Fijaros, el uso de este software es muy sencillo y lo que tenemos que decirles qué queremos hacer. Podemos directamente hacer un test simple en el que vamos a decirle qué es lo que queremos hacer, si cargar, es decir, cargar a un voltaje constante, si queremos descargar a un voltaje constante o si queremos descargar a una intensidad constante. En este caso lo que vamos a hacer es primero cargar la batería y después de cargarla la vamos a descargar. Para cargar la batería tienes que decirle la intensidad a la que quieres cargar, el máximo para este modelo es de 5 amperios, hasta qué voltaje quieres que lleve la batería, en este caso vamos a cargarlo hasta 3,65 que es el máximo que soportan las baterías del LiFePO, y el cutoff current, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si os fijáis aquí en la tensión de carga, que esto es lo que ha ido pasando, en azul tenéis la tensión de carga y en rojo tenéis la intensidad de carga. Si os dais cuenta, mientras que la batería tiene la tensión, veis aquí está en 3,30 y pico, mientras que la tensión está por debajo de los 3,65 que es lo máximo que pueda llegar, la intensidad está a tope, está a 5 amperios, pero en el momento que la tensión llega a los 3,65 voltios, que es lo máximo que puede llegar la batería, lo que va haciendo el cargador es va reduciendo, porque si no redujese la intensidad, la tensión subiría. Entonces, para que no suba de los 3,65, lo que va haciendo es cada vez carga más despacito, más despacito, más despacito, más despacito. Entonces, hay que ponerle una intensidad de corte. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue un momento en el que esté cargando muy poquito, muy poquito, muy poquito, pues oye, para, porque es que ya, si no estamos aquí hasta que nos muramos. Entonces, lo que vamos a hacer es el corte y lo vamos a poner en 0,10 amperios. Este cargador, además, te permite hacer ciclos. ¿Qué significa ciclos? Pues que vaya haciendo, por ejemplo, primero una carga, luego una descarga, luego una carga, y te lo almacene y te lo guarde todo completamente, que es lo realmente interesante. ¿Cómo se hacen ciclos? Bueno, pues fijaros, aquí tenemos un ciclo hecho. Lo que yo he hecho un ciclo de primero una carga
que cargue hasta los 3,65, luego que espere durante un minuto, luego que descargue también a corriente constante hasta los 2,5 voltios y descargue a 20 amperios, luego que vuelva a parar y luego que deje la batería en 3,30 voltios, que la cargue un poco para que no se quede completamente descargada, que se puede estropear. ¿Cómo es esto? Pues no tiene ningún misterio. Si aquí le damos al setting, fijaros que simplemente es ir seleccionando qué paso quieres y en el paso, pues por ejemplo, en el paso 1 quiero una carga a intensidad constante en el que corte a 0,10, a 1 amperio y que llegue hasta 1 voltio. Pues es modificar los valores para tener los valores que nos puedan interesar. Con esto lo que vamos a hacer es un ciclo de carga completa, es decir, vamos a cargar completamente la batería, vamos a esperar un minuto y la vamos a descargar completamente. En esta descarga es donde vamos a ver la energía y capacidad que tiene realmente esta batería. Así que le doy al Start y esperamos y aquí hasta el día de mañana, que esto va a tardar mucho. 300 amperios hora y sigue descargando todavía. Aún está en 2,950 hasta 2,5. Fijaros, 300 amperios hora y sigue. Pues esto está a puntito de acabar y lleva 307 amperios. Vamos a ver hasta cuánto llega finalmente. 307,6 amperios finalmente, casi nada, de 280 amperios que anuncia el fabricante a 307,6 amperios. Fijaros, aquí tenemos la curva de descarga de la batería. Aquí lo que hemos hecho es cargarla hasta los 2,65, en azul es la tensión y en rojo es la intensidad. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho es cargarla hasta 3,65, llega a 3,65 y lo que va haciendo es va bajando la intensidad, va bajando la intensidad, va bajando la intensidad, hasta que llegamos a la intensidad de corte, que es 0,10 amperios. Recordar que si tú no bajas la intensidad, seguiría subiendo la tensión de la celda. Entonces lo que ellos van haciendo es van bajando la intensidad para que la tensión nunca supere los 3,65, que digamos que es la tensión segura de no estropear la batería. Entonces tiene que ir bajando la intensidad, va bajando la intensidad y llega un momento que llega a 0,10. En 0,10 está puesto el corte porque ya no tiene sentido, pues si no estarías cargando infinito. Y ya después de dejarlo un minuto, ya empezamos a descargar la batería. Lo que vemos muy interesante de esto es que fijaros cómo la curva es muy parecida, bueno, son prácticamente iguales a la de carga y descarga. Fijaros que tiene un bajón muy gordo hasta unos 3,27, 3,28 nada más arrancar, es decir que la curva del LiFePO es muy picuda, es decir, tiene un pico muy grande arriba, luego es plana y luego tiene otro pico abajo. Fijaros que aquí tiene dos bajones, por decirlo de alguna manera, desde los 3,30 y tantos a los 3,25 más o menos, y luego ya al final de la curva tiene un bajón muy gordo en el que ya pues directamente se termina por descargar. Fijaros, los resultados de esta celda EVE de 280 amperios han sido 307,6 amperios, lo que vienen a ser 990 vatio hora, es decir, prácticamente esta celda contiene 1 kilovatio de energía, está en 990, o sea, es prácticamente 1 kilovatio hora. Así que ahora vamos a hacer las pruebas con el balanceador y seguimos. Bueno, vamos a hacer un poquito el bruto a ver qué es lo que ocurre, porque al fin y al cabo estas pruebas es para esto, para hacer el bruto. Esta celda es la completamente descargada y está ahora mismo a 2,8 voltios. Las otras están a 3,35, 3,34, que están bastante cargadas porque mientras que esta se estaba cargando y descargando, las otras las estaba cargando, con lo cual digamos que esta debe estar al 0% literal y esa debe estar como al 80 o por ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar el ciclo de carga a las 4 baterías en una serie con el NEI conectado y lo que vamos a hacer es, vamos a ver si al final de todo son capaces de equilibrarse o no son capaces de equilibrarse. El único tema que voy a hacer es que en el momento, bueno, primero obviamente revisar que cuando estas empiecen a subir mucho de tensión, lo que voy a hacer es revisar, dado que el NEI solo balancea 4 amperios, que la carga no sea mayor de 4 amperios para que no tenga problemas de que al NEI no tenga suficiente fuerza como para evitar que esa se sobrecargue ni esta no se cargue. ¿Vale? Así que venga, configuro el cargador, lo ponemos a cargar a lo bruto y que sea lo que Dios quiera. Fijaros cómo acaba de arrancar el balanceador. He puesto otro cargador adicional, otro en paralelo para que cargue un poquito más rápido y ha saltado la celda 3. La celda 3 ya está dentro de los datos de configuración para el NEI para que salte por balanceo. Es decir, está en 3,457. Fijaros que ya está balanceando, ¿vale? Ya está a los 4 amperios que balancea el NEI, aquí lo tenéis, 4,01. Y lo que está haciendo es sacando energía de la celda 3, que es la que ya ha pasado de 3,450, que es la que está bastante cargada, y se lo está mandando
a la batería número 4, que es la que tiene menos tensión, que es 3057. Es probable que como Ney balancea a 4 amperios y yo ahora mismo le estoy metiendo casi 8 amperios de carga al grupo, no dé balanceado suficiente, es decir, que voy a tener que bajar el régimen de carga, porque si no, la 3 se va a terminar subiendo de tensión por lógica, porque realmente si le estoy metiendo 7 amperios y yo estoy sacándole 4 en el balanceo, pues hay 3 que se siguen metiendo dentro de la batería. Entonces lo voy a seguir observando un ratito para no estropear las baterías, que tampoco cuesta estropearlas, pero la idea es esa, la idea es ver si realmente las celdas cuando vienen a diferentes cargas, que este caso es súper bestia, porque yo he descargado una de las celdas a tope para hacer el test de capacidad y las otras llevan cargando unos cuantos días, vamos a seguir observando a ver si el voltaje de la 3 no sube demasiado y ver si somos capaces de cargar las baterías al final a tope, que dejarlas perfectamente balanceadas y simplemente plantándole un balanceador activo y haciendo un poco el gañán. Así que venga, seguimos haciendo la prueba y seguimos observando a ver qué pasa. Fijaros qué curioso cómo se nota en el comprobador de baterías, como es muy rápido tomando mediciones y además es bastante preciso. Fijaros cómo se nota el funcionamiento del balanceador activo, ¿veis? Que hace unos dientes de sierra brutales la batería. Vamos, brutales, no son brutales. Estamos hablando de una décima de voltio, de 1335 a 1347 en este momento, o sea, es decir, una décima de voltio, es muy poquito. Pero fijaros, claro, hay un valle bajo de tensión y un valle alto. El valle bajo, obvio, los condensadores del balanceador activo se están cargando, y el valle alto cuando los condensadores descargan sobre la celda menos cargada. Con lo cual por eso está continuamente la tensión de la batería subiendo y bajando. Fijaros el trabajo más bueno que está haciendo el balanceador. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Mirad una cosa súper curiosa. Este piquito es que he parado uno de los dos cargadores que lo estoy cargando, con lo cual no hay que hacerle caso, pero sí que es muy curioso esto. Ya os dije antes cómo se ve que va actuando el balanceador, porque veis que tiene picos la tensión, pero es una cosa muy curiosa, es que si os dais cuenta la tensión, y eso que está cargando, ha habido un momento que ¡pum!, ha bajado. En vez de subir, ha bajado. ¿Por qué? Porque las celdas que están muy altas las está consiguiendo contener el Ney y las está bajando, pues está pasando la energía a las celdas que están más bajas. Las celdas que están más bajas, como siguen estando bajas y por más energía que le des, la curva en ese tramo es plano, no sube la tensión, y sin embargo las celdas que tienen la tensión alta las está bajando porque le está pasando la energía a las otras. Con lo cual al final la tensión global, pese a la carga, está bajando. Bueno, fijaros, estoy teniendo problemas. Empezamos con los problemitas. Se me están pasando de tensión, ¿veis? Yo tengo una entre 652, ya está más alta de lo que debería. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, antes de seguir hablando lo voy a parar para no cargarme las baterías, que no las quiero estropear, pero fijaros que están subiéndose de más algunas celdas, ¿veis? Hay dos que están muy subidas, están de 3650, bueno, ya está parado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? A ver, el problema es que tengo la intensidad de carga del cargador, la tengo en 5 amperios, y este balanceador es de 4 amperios, que realmente tampoco son 4 amperios, ¿vale? Es decir, ahora vais a ver cuáles son las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el balanceador no es lo suficientemente rápido versus la carga que le está metiendo el cargador, con lo cual al final el problema que tengo es que no es suficientemente rápido este balanceador para a este ritmo de carga balancear la batería. ¿Qué ocurre con esto? Realmente el balanceador dice que es de 4 amperios, pero no son 4 amperios. Tiene un poco de truco. ¿Por qué digo esto? Fijaros, si veis en la pantalla ahora dice que está balanceando desde la 2 hasta la 4. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. Fijaros, si yo ahora coloco mi pinza amperimétrica, vais a verla a partir de ahora. Si yo coloco la pinza amperimétrica, mirad, voy a colocarla. Aquí tenéis la pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica, fijaros que está cargando 4 amperios, lo ponéis bien claro, 4 amperios en esta batería, ¿vale? Está pasándole 4 amperios. Pero fijaros cómo deja a los X segundos de balancear. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que lo que está ocurriendo es una cosa muy sencilla, es que los balanceadores como el Ney, que son balanceadores activos, lo que funcionan es cargan unos capacitores con las baterías que están más cargadas y una vez que están cargados lo descargan en la batería que está menos cargada. Entonces realmente cuando te dice que es de 4 amperios es que tanto en carga como en descarga es a 4 amperios. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo ¿qué está ocurriendo? Que está cargando desde estas celdas. Entonces, hasta que no termina de cargar, no descarga. Entonces, realmente son 4 amperios, pero son 4 amperios en carga, luego 4 amperios en descarga. Entonces, ¿qué significa? Que realmente, si lo pensáis, el régimen es como si fuesen la mitad, 2 amperios. Es decir, realmente, como solo tiene 4 amperios
en una dirección, sea en carga o sea en descarga, al final, como tiene que cargar y descargar, lo que es capaz de hacer es solo 2 amperios de capacidad de carga-descarga si lo hablamos como continuo. En puntual, claro que da 4 amperios, pero como no es capaz de cargar y descargar a la vez, para los cálculos lo tenemos que considerar 2 amperios como carga y descarga. ¿Qué es lo que ocurre? Yo le estoy metiendo al cargador 5 amperios. Si le estoy metiendo al cargador 5 amperios, significa que de estas 4 celdas, a las 4, como le estoy metiendo la tensión a todas las celdas, le estoy metiendo 5 amperios a cada una. Dado que el balanceador solo es capaz de balancear a 2 amperios por hora, no tiene capacidad de balanceo suficiente para que con esa carga el cargador pare. Si tú multiplicas 3,65, que es el máximo de cada celda, por 4, te da una tensión de 14,6 voltios. Yo en vez de llevarlo hasta 14,6, le he dejado solo a 14 voltios, he dicho al cargador, oye, carga solo hasta 14, para asegurarme que si alguna celda se iba para arriba muy rápido, pues que al final no se terminase sobrepasando mucho, porque si no le doy mucha carga, si no le doy los 14 y pico, si no lo dejo solo en 14, pues al final corta. Y es lo que ha pasado, ¿vale? Que el cargador ha parado porque se ha llegado a 14 voltios. Lógicamente, hay las celdas que están descargadas bajas, que son 300 milivoltios, que digamos que esos no han subido, pero han subido los de las otras que se han pasado de tensión. Entonces, digamos que ahí estaba protegido para no estropear las celdas de esa manera. Pero lo que sí que es obvio es que el balanceador solo da 2 amperios realmente, o sea, son 4, pero insisto, son 4 secuenciales. Que cuando arranca el cargador estaba a 3,480, ¿vale? Y lo he puesto a cargar a 1 amperio, tendría que haber subido la tensión y eso no solo no ha subido, sino que ha bajado. Es decir, que al solo ponerle 1 amperio sí que le da velocidad suficiente al balanceador activo para ser capaz de ir bajando la tensión de las baterías más cargadas. Es decir, que de momento a 1 amperio este régimen no hay problema y podemos seguir cargando. Además, hay una cosa importante, que como le he puesto 14 voltios de carga, lo que va a ir ocurriendo es que las 2 de abajo cada vez van a ir subiendo más. Entonces, como cada vez van a ir subiendo más, aunque las 2 de arriba no dé capacidad suficiente el balanceador de cargar, lo que va a ocurrir es que esos 14 voltios, como las de abajo tienen más tensión, para estas 2 de arriba es menos tensión, no van a poder subir tanto porque a 14 va a cortar el cargador. Con lo cual puedo dejar a esta intensidad sin ningún problema cargando, que en teoría creo que no va a haber problema. Además, obvio, lo voy a seguir vigilando, que no me quiero cargar las baterías. Fijaros las conclusiones. ¿Tiene sentido tener una celda hiperdescargada e intentar cargarla con un balanceador? No, es una estupidez. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, esto tarda una barbaridad. Al final, este balanceador no tiene una capacidad de balanceo brutal como para evitar que si estás cargando no cargue la batería. ¿Qué es lo que consigues? Que tengas que bajar mucho la intensidad de carga del cargador para que el balanceador sea capaz de la energía que está aportando el cargador, sacarla de la celda y mandársela a la otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como bajas tanto la intensidad de carga, al final este proceso es eterno, tarda una barbaridad, no tiene ningún sentido hacerlo así. Porque además vas a tardar tanto y durante ese tiempo las celdas, las que están altas, van a estar tan altas que realmente lo que estás haciendo es castigarlas completamente. ¿Qué tiene mucho más sentido para este tipo de casos? Ponerlas todas en paralelo y cargarlas en paralelo, que además consigues que las celdas que están más altas se queden a la misma tensión que las de abajo para que no haya ningún problema de sobrecarga de esas celdas, es decir, que todas estén el menor tiempo posible súper altas de carga. Así que realmente como test pues está bien, se puede hacer, se puede conseguir, pero estamos hablando que necesitas un mogollón de días y cantidad de horas para poder hacer este proceso y todo este proceso lo único que estás haciendo es durante todas estas horas es castigar las baterías tontamente. Así que como invento es posible, como sentido no tiene ninguno. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te ha parecido esta prueba un poco loca que hemos hecho a estas baterías de EV de 280 amperios hora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.